Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Programando Bases de Datos. Estamos usando, como ustedes recordarán, es MySQL, el lenguaje SQL, por supuesto, y algunas herramientas como por ejemplo dbeaver. Pero en esta oportunidad vamos a trabajar con, diremos, 4 elementos importantes que están referidos con las consultas SQL, ya donde usamos habitualmente las sentencias select. Hasta aquí hemos trabajado con select asterisco from, que es la consulta más conocida y que se utiliza en entornos de prueba principalmente para conocer, por supuesto, los datos de una tabla, ¿verdad? Acá yo estoy usando dbeaver. Básicamente estamos usando este tipo de consulta y aquí obtenemos la información, ¿verdad?, que queremos de el sistema o de la tabla en cuestión. Antes de ir con eso, quería mostrarles un poquito acá el uso de phpMyAdmin, ¿ya? Yo estoy usando en esta máquina Champ, pero yo, como ustedes sabrán, uso Champ para Ubuntu, ¿ya? Estoy usando la versión 22.04 LTS, que es la versión que tiene soporte a largo plazo. Y ustedes están usando probablemente Champ para Windows, que es un poco distinto, ya que acá tiene los botoncitos, ¿no es cierto? Para iniciar, recuerden, Apache y MySQL. Para que podamos trabajar con MySQL tienen que estar esas dos aplicaciones arriba. Apache porque MySQL es una base de datos web, ¿ya? No es como SQL Server, ¿no es cierto?, que se comporta como una aplicación de escritorio. MySQL es una aplicación web, por lo tanto tiene que tener un servidor arriba, en este caso Apache, que es el que provee, ¿cierto?, Champ. Así que yo tengo acá, en mi sistema, los dos elementos arriba, Apache como servidor web y MySQL. Cuando se levanta MySQL, yo hago localhost, ¿cierto? Por ejemplo, si yo escribo acá localhost solito, se me levanta el administrador de phpMyAdmin. Yo les expliqué en los primeros videos que phpMyAdmin es uno más de los administradores de base de datos para MySQL. No es el único, MySQL tiene muchos administradores, ¿ya? Y si yo pincho acá, puedo acceder a las bases de datos, tal cual como yo lo veo con dbeaver. No había tenido la oportunidad de mostrarles cómo se veía en phpMyAdmin. Así que yo tengo acá la lista de las bases de datos. Si yo selecciono una, puedo crear nuevas tablas acá. Y si no, puedo usar la pestaña SQL, que es la que yo les mencionaba en algún minuto, donde puedo crear las mismas queries que yo escribo en dbeaver, las puedo crear aquí también, solo que acá presiono el botón Go, ¿ya? Así que no hay problema si es que estás usando phpMyAdmin. También hay otros administradores como MySQL Workbench, que también se instala y permite que nosotros podamos tener MySQL funcionando, o MariaDB también, como se llama en Champ. En el caso de dbeaver, vamos a levantarlo por aquí. Ahí está. Funciona prácticamente igual, ¿cierto? Tiene los paneles y todo eso. Eventualmente yo puedo configurar los paneles que quiero trabajar, ¿cierto? Y aquí estoy con mi conexión localhost, que yo les mostré en el video anterior cómo se trabajaba y he estado en eso, pero si usted tiene una consulta al respecto, simplemente escribe ahí en los comentarios y me señalas cuál es tu duda o si tienes algún problema específico con la conexión a tu base de datos con MySQL, ¿vale? Lo importante es que ustedes ojalá vayan haciendo lo que yo estoy haciendo acá para que de esta forma puedan ir trabajando junto a mí y aprendiendo. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo hacer una consulta con campos explícitos. Que déjenme contarles un pequeño detalle. Cuando nosotros hacemos select asterisco from, si esta consulta la hacemos en modo de prueba como nosotros, que estamos, digamos, en modo de desarrollo, es decir, nosotros estamos probando, aquí nadie más accede, solo el desarrollador, y el motor de la base de datos es local,
cuando levantamos Apache, el servidor es local, por eso se trabaja en localhost, no está en un hosting ni está en un servidor web. Por lo tanto, hacer select asterisco from aquí no es problema. El problema está si esto pasara a producción tal cual, porque el asterisco es un comodín que se usa en informática y específicamente en el lenguaje SQL, que significa todo. Es decir, selecciona, le estamos diciendo al motor, selecciona todos los campos de la tabla roles. Ustedes no lo creerán, pero deben saber que las máquinas, los computadores, solo entienden un tipo de lenguaje, que es el código binario, basado en ceros y unos. Por lo tanto, cuando ustedes le dicen select asterisco from, es como si tú le dijeras a un niño de 3 años, mira la ilustración, tráeme todas las cosas que están en una pieza o dormitorio o local determinado, dependiendo del tamaño, ¿no es cierto? Me imagino que si es muy grande no le van a pedir a un niño, pero tráigame todas las cosas que están, no sé, en mi dormitorio. Y el niño va a mirar y decir, ¿todo? Sí, todo. Ya. Y él te va a pasar todo y constantemente va a buscar lo que falte, ¿no es cierto? Aunque no haya nada más. Es decir, que el select asterisco from para nuestras máquinas es una solicitud indeterminada que no tiene límite. Por lo tanto, va a parar de traerte todos los campos cuando él no encuentre nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué se sugiere? Es que las consultas sean más explícitas. ¿Ya? Siempre, y me imagino que tú entenderás la ilustración, a un niño de 3 años que solo entiende algunas palabras, tú no le vas a hacer un nivel de abstracción muy grande, ¿verdad? Sino que, y yo creo que ni un ser humano adulto como yo, tráeme todo lo que está ahí. Y uno mira y dice, ¿todo? ¿La verdad? Sí, todo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que también hay un problema con relación a este tipo de consulta, ¿ya? Y es que cuando nosotros decimos todo, también estamos implícitamente consumiendo recursos adicionales, CPU, memoria RAM en nuestras máquinas y muchas veces sin necesidad. Es mucho mejor decirle al motor cuál es el campo que quiero. Inclusive más, si tú en realidad necesitas todos los campos, bueno, enuméraselos. Es mejor hacerlo así porque tú obtienes como resultado, al hacer una consulta explícita, el motor y la máquina propiamente tal, que subyace, ¿no es cierto?, en toda esta estructura que nosotros conocemos como computadora, se ahorran los recursos. Eso en primer término. En segundo término, hay un problema de seguridad. Si tú, no sé, llevas esta consulta a producción, que sería en un servidor web, consumido, ¿no es cierto?, por los usuarios del sistema. Esto se presta para que alguien con dudosa reputación, por decirlo de alguna manera, es decir, alguien que está siempre interesado en producir daño, se presta esta consulta para que alguien pudiese, a través de un tipo de ataque, ya desde externo, incluso dentro de, para obtener privilegios. Porque imagínate, tú dices select asterisco from usuario y estás disponibilizando, entre otros campos, el campo password. ¿Necesita alguien conocer el password de? La respuesta es no, ¿verdad? Entonces, habitualmente lo que deberíamos hacer nosotros para evitarnos problemas es que hagamos selecciones de campos de manera explícita, es decir, le digamos al motor, ¿no es cierto?, qué tipo o cuáles son los campos. Una de las cosas que vamos a descubrir es que si tú necesitas una lista, no sé, de datos, probablemente vas a poder seleccionar realmente los campos que requieres y omitir aquellos que no se requieren. ¿Ya? Así que vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba acá y vamos a escribir el select, ¿ya? Pero en vez de decir asterisco, por ejemplo, voy a listar el campo nombre de la tabla roles. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? El resultado es que efectivamente, ¿cierto?, me trae solo los campos que requiero. ¿Y qué pasa si yo quiero un campo adicional? Por ejemplo, el ID. ¿Puedo colocar aquí en la lista el ID, el campo ID, en el orden distinto al que está escrito en la tabla? Sí, mira. Ahí está, ¿ves? Entonces, de esta manera,
el motor te trae los datos de la forma en que tú los necesitas y no es cierto, por default. Siempre se recomienda que, más allá de que tengamos nosotros el uso de alguna herramienta específica para trabajar con base de datos, ojalá en lo posible siempre nosotros al menos tengamos una idea del control. ¿De acuerdo? Bien. Veamos aquí otro ejemplo. Vamos a hacer ahora un select y quiero traer el campo run, el campo nombre, ¿ya? Y por ejemplo, quiero traer también el email de la tabla usuario, ¿ya? Entonces, fíjate que acá una de las cosas que vamos a ir viendo es que es mucho más eficiente para el motor traer los campos que realmente requerimos en vez de traernos todo con un asterisco, ¿ya? Por razones de rendimiento y por razones de seguridad. Ahora, claro, en estas tablas tenemos dos registros en una, un registro en la otra. No hay como tanto consumo de registro, pero suponte una tabla clientes donde tienes, no sé, 5.000 clientes, ¿ya? Y te traes todo, eso sí consume. Claro que los servidores hoy día tienen mucho RAM, buenos procesadores y todo lo que tú quieras, pero siempre es bueno que nosotros tengamos mención y ajuste con relación a los recursos. Siempre es bueno tener en cuenta los recursos, porque si nosotros no hacemos o hacemos caso omiso a estas recomendaciones, básicamente lo que producimos en los sistemas es colapso, ¿ya? Imagínate que si la base de datos no está bien diseñada y más encima tú haces consultas demasiado pesadas o porque tu propia comodidad no quiere, ¿no es cierto?, hacer las cosas como debe, entonces lo que produces en los sistemas es colapso y ahí es donde la gente reclama y dice, mira, el sistema se pegó. La mayoría de las veces los sistemas se pegan justamente por mala gestión de los datos, ¿ya? Además de otras causas, por supuesto. Bien, así que nosotros podemos listar los campos en el orden que queramos, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros queramos. Bien, es mejor, como les decía, hacerlo de manera explícita. Hay otro tipo de consulta en la que nosotros podemos usar filtros, es decir, que podemos nosotros especificar exactamente por qué filtro queremos traer los datos. Por ejemplo, la tabla roles, que aquí la tenemos, tiene dos registros, pero si yo quisiera traer solamente un rol, ya, podría hacer lo siguiente. Hago un select, por ejemplo, el campo nombre de la tabla roles, y aquí puedo usar un modificador que ya habíamos visto tanto para actualizar como para eliminar. ¿Lo recuerdan? En los videos anteriores, en el video anterior específicamente, vimos ese tema. El comando where, o el modificador where, como se conoce, nos permite especificar un filtro, uno o varios, ¿ya? En este caso vamos a usar uno. Por ejemplo, vamos a decir donde nombre sea igual, y entre comillas, a lo que nosotros queremos, ¿ya? Ahí, mire. Entonces, ¿cuál será el resultado? Bueno, obtenemos como resultado el nombre del o el dato que requerimos gracias a que hicimos un filtro a través, ¿no es cierto?, en este caso del campo nombre. Podemos hacerlo por cualquiera de los campos de una tabla, ¿ya? Obviamente que este filtro lo vamos a usar cuando tengamos muchos registros y queramos, digamos, hacer una inserción o una búsqueda de más de un dato. No sé si tú quieres hacerlo, ¿no es cierto?, si tienes un cliente por un root, ¿cierto? Suponte que, vamos a suponer acá, que tengo muchos usuarios y quiero saber por este root, ¿cierto? Así que, ¿cómo lo haría? Traería, por ejemplo, el nombre, el email, ¿cierto?, de la tabla usuarios, where el root, ¿cierto?, sea igual a, y como es un campo alfanumérico, tengo que pasar entre paréntesis el dato, y en este caso yo puse un 10, 456, 789, ¿cierto?, guión 0. Bien, así que
yo coloco acá el filtro y como resultado tengo el único registro que tengo, ¿cierto? Pero si tuviera otros, probablemente tendría otros datos, ¿ya? Y ahí estaría la consulta explícita con una condición, un filtro, ¿ya? Ahora, para establecer los filtros tenemos lo que se conocen como operadores comparativos, ¿ya? Los operadores comparativos, creo que se escribe así. A ver, ¿cómo se escriben los comentarios? Ahí, perdón. Así se escriben los comentarios en MySQL. Entonces, vamos a ver los operadores comparativos de MySQL. Bueno, en general tenemos el de igualdad, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un espacio, bien. Tenemos el signo igualdad, que obviamente significa igual, y es cuando queremos traer algo que sea igual a un dato específico, ¿cierto? Si yo aquí, por ejemplo, le pusiera administradores, no me devolvería ningún dato, me devolvería el campo vacío, ¿ven? ¿Por qué? Porque ese rol no existe. Por lo tanto, como estoy usando el signo igual, ya, entonces el dato no me lo trae, ¿ya? Porque quiero algo específico. En siguiente término está el signo, los signos mayor, ¿ya? Obviamente, y el signo menor. Me imagino que tú más o menos ubicas esto, es decir, por ejemplo, si yo quisiera traer el nombre de la tabla roles, ¿cierto? Where el ID sea mayor que 1, entonces me va a traer todos los roles exceptuando el 1. Vamos, si es cierto. Ahí está, ¿ven? Si nosotros hacemos acá esta consulta genérica, yo sé que hay 1 y 2. Al decir que me traiga el mayor que 1, ¿cierto? Me está trayendo el ID 2. ¿Por qué? Porque es mayor que 1. Y el signo menor. Por lo tanto, yo acá podría decir menor que 2, ¿cierto? Menor que 2. Perfecto. Bien, ejecutamos. Y obviamente aquí me trae el ID 1, porque es menor que el 2. Y están también los comparativos compuestos. Por ejemplo, yo podría decir mayor o igual y o menor o igual. Ya eso significa que yo tengo dos condiciones. Por ejemplo, podría traerlos menor o igual a 2. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, ya que, ¿cierto? Me va a traer el 1 y el 2. Vamos a insertarle acá nuevos roles para tener un poco más de información. Por ejemplo, le vamos a poner aquí, vamos a crear en la tabla roles un nuevo rol que se llame lector. Ya lo insertó. Y le vamos a crear otro que se llame editor. Recuerden que esto es para mi sistema de gestión de noticias, ¿cierto? El portal de noticias del que yo les mencionaba. Así que si yo hago una consulta acá, tengo, ¿no es cierto?, 4 roles para poder que se entienda. Entonces, si yo digo menor o igual a 2, lo que va a hacer el motor es incluir al ID 2, ¿cierto? Me incluye el ID 2 porque es menor o igual a 2. Y lo mismo, ¿no es cierto?, si yo digo mayor o igual a 3, ya, cuyo ID sea mayor o igual a 3, entonces me va a traer el ID 3 y 4, que justamente son los ID, ¿cierto?, nuevos que acabo de crear. ¿Ya? Bueno, me imagino que ustedes entienden esa parte, ¿verdad? También hay un comando que se agrega, ¿no es cierto?, y que puede servir cuando nosotros estamos buscando datos de aproximación, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hacemos esta consulta que es genérica, ¿cierto?, que me trae todos los roles, quizás yo quisiera buscar por un criterio más aproximado, ¿ya? No sé si aquí me va a servir, pero vamos a ver si lo logra, ¿ya? Hay un comando que es una búsqueda por aproximación, que es el comando like, ¿ya? Que a diferencia del igual, busca por aproximación aquellos elementos que
forman parte de una determinada situación. Cuando nosotros queremos traer datos que no son exactamente y no podemos usar, por ejemplo, comparadores, porque habitualmente estos comparadores los vamos a usar cuando tengamos números, ¿cierto? Y cuando se trata de campos alfanuméricos, habitualmente si nosotros queremos traer datos exactos y yo cambio como yo les mostraba aquí, me trae vacío. Pero quizá yo quisiera traer, y voy a hacer aquí una especie de forzado, ¿no es cierto? Pero es para mostrar que es el comando like, ¿ya? ¿Cuándo se usa? Cuando nosotros queremos hacer búsquedas con aproximación o aproximadas, ¿no es cierto? Que contiene datos, ¿ya? Nosotros podemos usar el comando like. Entonces, por ejemplo, me voy a traer el ID y el nombre de la tabla roles, ¿ya? Y luego voy a decir en qué campo, word nombre, y aquí yo uso el comando like. El comando like se usa habitualmente con un símbolo, que es el símbolo de porcentaje, para indicar lo que está antes de o después de. Por ejemplo, si yo quisiera traerme todo lo que está antes de esta palabra o de estas letras o R, haría lo siguiente. Así, tráigame los datos que contengan las letras O y R, pero que incluyan todo lo que está antes. Y el resultado sería esto, justamente porque el lector y editor comparten esta búsqueda, ¿no es cierto? E incluye todo lo que está antes de. Bien, ahora vamos a hacer de nuevo la consulta aquí para tener otra idea. Ya aquí tengo mi lista, ¿verdad? Ahora, a mí me gustaría traer, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos los roles que comiencen con una letra, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, puedo usar la E y coloco el signo de porcentaje, ¿ya? Entonces, lo que comienza con E y todo lo demás. Generamos y ahora sí me trae, ¿no es cierto?, el nombre editor, que es el rol número 4. ¿Ven? Ahora vamos a hacer nuevamente esta consulta acá para tener otro criterio. ¿Qué pasa si lo que yo busco está en el medio de todo? Ya, por ejemplo, me gustaría traer todos los roles que contengan la letra E. Bien, entonces para eso yo tengo que hacer lo siguiente. Con el signo de porcentaje coloco, esta es la manera más inclusiva que tiene el modificador like. Signo de porcentaje antes de y signo de porcentaje después de. Es decir, debería traerme este y este. Veamos si es cierto. Así es, ¿ven? Como la E es el elemento que comparte cada uno de estos roles, entonces al yo decir que me traiga todo lo que esté antes y todo lo que esté después, por ende, ¿no es cierto?, me va a incluir todo lo que empiece con E. Piensa tú en un cliente de que tú quieras, no sé, para el día de San Juan en Chile, se celebran los Juanes, los Pablos, bueno, como todos los santos. Ponte tú que tú tienes una tienda y quieres hacerle un regalo a todos los Juan que son clientes. Bueno, tiene que ser bien, digamos, con muchas ganas de regalar, porque hay muchos Juanes. Entonces, ¿cómo sería? Si la tabla se llamara clientes, aquí word nombre tendría que ser like y colocar porcentaje Juan, porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien se llama José Juan o se llama Juan Pablo, de todas maneras va a estar incluida en esa lista. Pero si tú vas a premiar solo los que comienzan con el nombre Juan, entonces sacas ¿no es cierto?, el signo de porcentaje que esté acá y colocas Juan. Por lo tanto, José Juan queda fuera, pero va a entrar Juan Pablo. ¿Me entiendes? Para eso sirve el modificador like. Cuando yo busco un dato que esté contenido dentro de un campo y que eventualmente yo quiero datos que empiecen con ese dato, datos que terminen con ese elemento o datos que estén contenidos dentro de una cadena, ¿ya? Por ejemplo, si tú quisieras premiar a todas las personas que
¿no es cierto?, tengan como, no sé, que terminen con la letra Z. Bueno, ahí te va a dar toda la lista de personas, un montón de apellidos, ¿no es cierto?, que tienen letra Z. Bueno, es para que tú te des una idea acerca de qué es lo que puedes hacer con el comando like. Ahora, esto es peligroso en el sentido del consumo de recursos, porque si tú llegas a tu consulta es demasiado grande, el resultado son muchos datos, obviamente esto podría, si no un problema de colapso, podría traer alguna demora en los sistemas, y sobre todo si lo estás haciendo dentro del sistema, no sé, de transacciones de ventas de tu tienda, ¿cierto? Bien, así se usa el comando like, y que nos permite hacer consultas de este tipo. Bien, espero que te haya gustado este contenido y que te ayude a conocer un poquito más acerca de las diferentes variantes que tiene la consulta Select. En este video no vamos a alcanzar a ver las consultas multitablas porque se nos pasó el tiempo y no quiero que quede demasiado largo, pero sí lo veremos en el próximo video tutorial. Vamos a ver, entre otras cosas, los alias, cómo dar nombres de tipo seudónimo a campos específicos de una o más tablas, ¿ya? Nosotros tenemos 2 tablitas acá, pero con ellas podemos trabajar y comprender algunos elementos. En el próximo video también vamos a disponer de más datos para que así podamos hacer una consulta un poquito más enriquecida, ¿no es cierto?, y con más variantes para que puedas ir viendo a través de ejemplos cómo funcionan las diferentes alternativas que tiene la consulta Select, ya que es un tipo de consulta que se hace habitualmente en las bases de datos para obtener información, por supuesto. Y todo eso lo vamos a ver, eso sí, en el próximo video tutorial. ¿Te parece? Gracias por tu apoyo. No olvides suscribirte a este canal, ponle me gusta, allegar tus comentarios, y también puedes ver toda esta serie en profesorgaldames.cl. No te olvides de ingresar a esa página porque ahí tenemos varios cursos más y tú puedes agregarlos a tu colección, ¿ya? Además de poder suscribirte. Muchos de los contenidos que nosotros disponibilizamos aquí en el canal están primero en profesorgaldames.cl. Así que no te lo pierdas. Gracias por todo. Nos vemos entonces en el próximo video. Chao.